Póngase de ese lado, maestro. Lo segundo es que le doy las gracias porque de los muchos temas importantísimos por ahí que pueden haber, generalmente cuando se trata de lengua, cuando se trata precisamente de lo que usamos para comunicarnos, generalmente en general no goza de muchas emociones. Es un tema generalmente que es frío cuando se trata de la lengua como ciencia. Cuando se trata de hablar la lengua es otra cosa. Pero tratar la lengua como ciencia y su perspectiva se nota entonces un tanto frío, un tanto difícil. Porque justamente el tema más académico, más de universidades, propiamente dicho, y de la vinculación justamente de la lengua con todas las ciencias, porque entonces la lengua es matemática y está demostrado. La lengua es medicina, la lengua es psicología, la lengua es filosofía, la lengua es historia, la lengua es sociología, porque la lengua, como había dicho un filósofo del siglo XIX, la lengua es el hombre. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es lengua que ha transformado nuestro alrededor. Todo este alrededor que fue naturaleza, que fue química, que fue física, que fue laboratorio, que fue hilo, que fue planta, que fue piel, zapato, todo eso resulta que es la lengua. Entonces, lo que vemos a nuestro alrededor, que son objetos que se mueven, objetos que no se mueven, etcétera, no es otra cosa que lengua fría. Un paréntesis, maestro. Ahí están escuchando ustedes al maestro José Rosario. El maestro José Rosario, Juan Rosario Mena. Juan Rosario Mena es maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en varias cátedras, entre ellas el francés, también lingüística, también psicología, tiene doctorados, más de uno. Es una persona muy capacitada, que nos honramos en la UAS con tener un académico de su magnitud. Pero queremos recordar brevemente a las personas que nos están viendo que esta es la casa de la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estamos en la zona colonial, ciudad colonial de Santo Domingo, República Dominicana, en la calle El Conde, esquina Las Damas, y que estamos celebrando la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 aquí en la ciudad colonial, desde el 23 de abril hasta el 2 de mayo, lunes, que es no laborable por el Día Internacional del Trabajo, y que la Feria del Libro tiene como país invitado la Unión Europea y está dedicada a los escritores dominicanos ya fallecidos, Carmen Natalia y Pedro Peix. El maestro Juan Rosario Mena va a tratar de manera formal el tema, las dimensiones de la lingüística en el hombre. Él estaba haciendo un comentario sobre la lengua, el idioma, que lo es todo, porque lo que pasa es que aunque no nos demos cuenta, la lengua es la única asignatura que sin ella no podemos comprender todas las demás. Así que tiene un valor valiosísimo. La ciencia entra por el idioma. Habla de eso, maestro. Queremos aprovechar la ocasión para que el público que nos está viendo sepa que aquí está Edith Ramírez, profesora de enfermería. Un aplauso para ella. La doctora Rosel Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. También nos acompaña la coordinadora de la cátedra de enfermería, la maestra Esmeralda García. Oiga, maestro. Bien, a propósito de
6 personas. A los 4 años lo oían 600 millones de personas. O sea que nuestro público es cortito ahora, pero en otro momento será mucho más amplio. Pues hablar de lo que hablamos de lengua. Entonces es importante, muy importante, uno tener algunas cosas un poquito claras. La lengua, decía el filósofo existencialista, es el hombre, Søren Kierkegaard, de la tríada de existencialistas alemanes. ¿Por qué? Porque sin la lengua, como decía nuestro amigo Eddie, no hacemos nada. No hubiera matemáticas si tuviera lengua para explicarla, no tiene física, porque la lógica que utiliza la matemática es la lógica de una parte, de una rama de la filosofía. Entonces la filosofía es lengua, la lógica es lengua. Para tú demostrar un teorema necesita la lógica del pensamiento y necesita la lengua para demostrarlo. Luego está demostrado que la lengua está por encima de las matemáticas. O sea, se puede vivir sin matemáticas, pero no sin lengua, porque la lengua es todo. Los médicos acá presentes, que tanto trabajo han hecho en su vida doctoral, aristas, 5 puntitos para hablarlos sobre la lengua, porque cualquiera de ellos duraría días y años uno hablando. Pero los que reciben historia de la lengua española de la universidad, los que reciben lingüística aplicada y los que hacen su maestría, eso es para muy largo, muy largo, muy largo, porque la lengua se relaciona con absolutamente todo. Entonces, las aristas pueden ser una arista sobre la historia del desarrollo de la lengua, sobre el origen, algunas teorías sobre el origen de las lenguas, sería una arista. Otra arista sería sobre qué pasa con el cerebro y la lengua, que se llamaría neurociencia, la neurolingüística. La tercera arista sería el comportamiento del hombre y lo que piensa en relación a cómo lo dice, qué intenciones tiene, cómo lo expresa. Entonces la psicolingüística está de lleno entre lo que pienso, la intención que tengo, la forma de decirlo, hasta la pausa que puedo usar, está en la psicología y está en la lengua. A veces tú quieres obtener algo y te pausas para no precipitarte sobre el receptor, para que el receptor actúe. Pero dime, eso se llama pragmolingüística, es decir, la lingüística en la práctica. Esa sería una arista psicológica. Otra arista sería la arista histórica, es decir, el desarrollo de la lengua desde sus primeros momentos hasta la actualidad. Sobre eso hay miles y miles de autores y de textos, miles de textos. Pero definitivamente la lingüística es una ciencia. El tema se llama dimensiones. Yo pensaba que eran 2 horas, 3 horas, 20 minutos. Dimensiones, dimensión. ¿Qué es una dimensión? Es la condición físico-mental de desarrollar un estudio, un paradigma, un parámetro sobre cualquier pensamiento o cualquier acción, una dimensión. Entonces, dimensionar la lingüística sería dimensionar el género humano. Pero, más o menos, podemos decir que en cuanto a esas aristas, vamos a tomar cualquiera de ellas. Vamos a tomar la lista de la antropología, que es también la quinta arista. Antropología, psicología, medicina, la neurolingüística, sociología, la sociolingüística y la historia de la lengua. Vamos a tomar rápidamente así, poquito. La antropología es una ciencia que estudia al hombre. Existe la antropología social, la antropología cultural. En la antropología social
va a estudiar al hombre como ser que se desarrolla en grupos, pequeños grupos, grandes grupos, y la antropología cultural va a trabajar qué ha hecho el hombre en el tiempo y en el espacio en todos esos momentos, la antropología cultural. Entonces, la antropología es básica para estudiar el origen de las lenguas, obligatorio, porque la antropología está de mano con la arqueología y con la geología. La geología estudia las capas terrestres, la arqueología estudia el desarrollo de los monumentos, de las ciudades. Entonces, obligatoriamente el desarrollo del hombre está envuelto dentro de la antropología. La antropología tiene tres términos importantes que se llama, dentro del término cultura, se llama culturación, inculturación y transculturación. Entonces, la transculturación se ponen dos culturas cerca y una influye sobre la otra, como los Estados Unidos o Francia, España. La inculturación, cuando cerca las dos culturas no influyen demasiado agresiva una sobre otra, y la culturación es el desarrollo de los sujetos que en el tiempo y en el espacio van desarrollando su vida. Entonces, la lengua entonces es parte de una cultura. Por eso tenemos la cultura inglesa, la cultura francesa con su lengua, la cultura alemana con su lengua, porque sabemos que cultura es el desarrollo histórico y social de la transformación de la naturaleza y de la transformación de la sociedad como hecho social puesta al servicio de la confortabilidad del hombre. La cultura es el desarrollo social del hombre y la transformación, tanto material como espiritual, de todo lo que le acontece. Eso es la cultura. Entonces, por eso hay peligro cuando la gente va a otro país, porque puede transculturizarse de manera negativa. El fenómeno de la inculturación y de culturación. Entonces, rapidito. En esa transición yo doy un curso específico sobre el origen de las lenguas hasta la época medieval. Profesor, Sí. me he quedado yo pensando en las neurociencias, porque ahora mismo yo estoy dedicada a estudiar el libro de neurociencia. Y cuando usted dijo la relación que hay entre el cerebro y la lengua, las enfermedades que están relacionadas cuando una persona no puede hablar, es por ahí que va la cosa. Las afasias. Como el autismo. Sí. Y la parte del cerebro donde el lenguaje se desarrolla. Sí. Todavía Es explica. por ahí, ¿verdad? Que Sí, la neurociencia. la neurociencia. Sí, O sea sí. que la lengua entonces es algo demasiado importante Claro. para la medicina, Claro. para las enfermedades. Claro. Ya, qué pena que a uno no se le enseñe, o uno no le haga caso, o no motivan a uno. Mire, usted tiene que aprender esto por esto y por lo otro. Sino que tiene que llegar el momento, ya después uno viejo, de que ha estudiado mucho, entonces uno, por lo menos ya uno aprende esas cosas, pero que uno debiera saberla desde el principio para uno aprenderse otras cosas que se relacionan, porque hasta en el vientre materno la lengua está ahí. La lengua es según las neurociencias. Entonces, qué bueno que yo estoy aquí para ayudar ese tema, porque me va a servir de mucho. Lástima que no tenemos tiempo, pero rápido. Entonces, las culturas han desarrollado los hombres en la sociedad, y por eso tenemos que la sociedad societal, valga la redundancia, divide a la misma en épocas. Y por eso hay un periodo antiguo, uno medio, uno moderno y uno contemporáneo. Esa cuatripartita histórica tiene que ver con todo lo que ha hecho el hombre, es decir, época antigua,
antigua hasta la época medieval, el fin del Imperio Romano en Occidente. Y déjame terminar, porque si no, no empiezo. La Edad Media, que comienza a finales, o sea, comienza en el siglo VII y termina en el siglo XVI con el descubrimiento de América, el siglo XV, 1492. Luego tenemos la época moderna, que es el de los grandes inventos, Renacimiento, Iluminismo, Renacimiento y la Ilustración. Después de la Ilustración viene entonces el siglo XX con una época llamada la época de atómica, espacial, electrónica. Entonces todo eso tiene que ver con la lengua. ¿Qué tú querías? Cuando tú decías que hay que tener cuidado cuando viajan, las culturas pueden ser negativas, la cultura. Las cambios culturales. Exactamente, ¿por qué sería negativa? ¿En qué No, influiría? porque no es en este tenor el conversatorio, pero tú sabes bien, te lo voy a decir en otro término, la filosofía tiene categorías. Una categoría del pensamiento, la filosofía estudia el pensamiento. Entonces una categoría del pensamiento se llama la categoría lógica. Estudia las reglas y normas de cómo se debe pensar y actuar. Otra se llama estética, las reglas y normas de lo que se debe concebir como bello en una cultura. La epistémica, que debe tener en cuenta de cómo se maneja la ciencia en esa cultura. Y la otra, la categoría ética, cómo se maneja el comportamiento moral en una sociedad. Entonces, las categorías filosóficas son muy importantes tenerle en cuenta. Lo que es bello para esta cultura no lo es para aquella. Lo que es ético para esta cultura no lo es para aquella. Es decir, no, porque como decíamos, el fenómeno de la culturación es el desarrollo de ese grupo. Imagínate la India y las vacas, y Santo Domingo y las vacas. Allá son diosas, allá hay templos para ratones, templos para gatos, la India, templos, buscan en internet ahorita, y templos para serpientes, que se lo sepa. Y la India es enormemente grande, entonces hay diferentes tipos dentro de esa magna cultura, una división de creencias. Entonces es interesante, pues la categoría ética es la que manda a uno a las normas en las que tú creciste, los principios en los que te educaste, familiares, religiosos, académicos, y todo eso tiene que ver cuando uno visita un país. A mí me tocó vivir en muchos países, yo me eduqué parte en Rusia, parte en Francia, pero sin dejar de saber que yo soy no un cibaeño con formación católica y de una familia en ese sentido muy cruda con lo presente. Pero te estoy diciendo porque a eso es que se refiere el fenómeno de transculturación. Hay que tener un cuidado enorme. Yo he ido a Estados Unidos, yo di muchas clases en Nueva York, y me ven sujetos que aquí eran con un orden extraordinario, y muchachas también, convertido en un desorden extravagante según la sociedad, el momento societal de Nueva York, específicamente. ¿Cómo? O sea, ¿cómo pueden influir el problema de la categoría ética? Pero por ahí no es que voy realmente, pero ok. Maestro, en ese sentido, con las preguntas que han hecho tanto a y como a Jorge, entonces, los pueblos que no son autóctonos están en el acampe de la inculturación, porque no permiten mantienen esa cultura autóctona y no permiten ese filtro de la transculturación, no
unas son más rígidas que otras. Imagínate un musulmán. Imagínate un musulmán que prefiere ponerse granada en el estómago y explotarse un avión con todo el mundo. Y ellos creen que van para donde Alá inmediatamente. O sea, que eso es propio de esta situación. Tomando tema, dime, es una clasecita, una conferencia. Que prácticamente ahí entra el tema donde usted decía que puede haber dos culturas juntas, pero que una no violente a la otra. Que están las dos juntas, pero que ni tú perturbas mi cultura y tu forma de pensar, pero ni yo perturbo la tuya. En España es todo árabe, pero todo Roma. El que ha vivido en España sabe que España es todo árabe, pero es todo Roma. En Roma, cuando decimos Roma, que decimos la Roma cristiana. Es decir, en España la cultura árabe, eso es intocable, pero todo lo otro también es intocable. En España, esa cultura romana, cristiana, de España, yo iba a muchas iglesias allá, no se toca, pero tampoco usted puede tocar esa cultura árabe, las mezquitas, que son tan sólidas, que son eso. Bueno, el asunto es que las lenguas atraviesan el colador, el tamiz de una serie de ciencias. En este caso estamos hablando rápidamente de la antropología, pero otra arista, rapidito, es la psicología. Sabe que la psicología, en términos generales, es una ciencia que estudia la conducta del sujeto y los cambios de conducta a través del aprendizaje histórico y su reforzamiento social. Es decir, desde el punto de vista del conductismo skinneriano. Es decir, que ¿dónde toca la psicología? Es sencillo. ¿Qué es la lingüística? La ciencia que estudia el lenguaje de la manera más general posible. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje está unido al pensamiento. Es decir, el lenguaje es una capacidad abstracta. Los últimos trabajos de 1992, Spinker escribió un libro que se llama El instinto del lenguaje. En el instinto del lenguaje él demuestra que el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo del lóbulo frontal. Se llama el instinto del lenguaje. Puede buscarlo en internet. El instinto del lenguaje quiere decir que hay una localización, que antes se hablaba solamente de circunvoluciones de hemisferio izquierdo y derecho y de los lóbulos parietales, temporales, occipital y frontal. No, él ubicó con una serie de muestras de práctica que se encuentra en el hemisferio, es decir, en el lóbulo frontal izquierdo, que cuando le han extraído parte de esto al sujeto, el sujeto pierde el habla. Entonces, las prácticas médicas. Conclusión, quiere decir que está ligado, la lengua está ligada bastante a la medicina y en este caso a la psicología. ¿Por qué? ¿Qué registra el pensamiento? El pensamiento registra la formación de ideas y conceptos. ¿Qué es la idea? La representación mental de un objeto. ¿Qué es el concepto? El concepto es la significación de esa representación mental. Silla, usted se la imagina de hierro, usted de plástico y el otro pintado en una pared, pero en todo momento fue silla. Concepto, sentarse. Objeto, cambió, es decir, la idea. La idea es el de silla y el concepto es el significado que tiene silla. De aquí que un pensador muy juicioso llamado Ferdinand de Saussure trabaja el concepto de la lengua tripartito, que una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que decimos y otra cosa es la realidad externa
nos referimos. Si yo te digo piedra, es probable que el muchacho del barrio me traiga un poco de drogas. Si te digo piedra, el otro muchacho del barrio me traiga algo que tiene que ver con la sexualidad. Si te digo piedra, puede ser que él entienda que en el gimnasio alguien está muy fuerte. Es decir, que piedra no tiene contenido. Piedra no tiene la cultura del momento en que se habla. Es decir, eso demuestra que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que pensamos y otra cosa es a lo que nos referimos. Entonces, Saussure dice, el creador del signo lingüístico, que el hombre cuando habla atiende a tres elementos que se llaman significado, lo que piensa, significante, lo que dice, y referente a la realidad. Pero los tres tienen un elemento común que sin ese se cae, que se llama el elemento fónico. Lo que te dice a ti el pensamiento de lo que está hablando es el sonido. Calle puede ser de callarse y puede ser de caminar. Hoja puede ser del árbol, puede ser de afeitarse. Diferentes tipos de hojas, es decir, puede ser la del cuaderno. Entonces, quiere decir que el significado es un elemento eminentemente psicológico. El significante es lingüístico y el referente es sociológico. Es decir, la realidad social, la realidad pensada y la realidad dicha. De aquí que todo esto, la sociolingüística, que es un campo inmensamente largo, estudia ese comportamiento del hombre en sociedad a partir de estos tres grandes elementos. Porque basta una palabra y puede confundir todo lo que se quiere expresar. Entonces, ¿cuál es la base del lenguaje? Es el pensamiento. Pero ¿cómo trabaja el pensamiento si también es abstracto? El pensamiento es tan abstracto como es el lenguaje, pero ninguno puede ir solo. La envoltura del pensamiento es el lenguaje, para poder ser convertido luego en lengua. ¿Qué estamos diciendo? Que el homínido en la estructura antropológica, de el póngido, orangután, primate, homo sapiens, hasta llegar, quiere decir que al único que se le permitió ese desarrollo cerebral fue al hombre, dentro de todos los animales. Ese es un privilegio que tuvo el hombre en el desarrollo antropológico. Para los materialistas, ese desarrollo lo produjo a través de la necesidad. Dicen algunos lingüistas pesados que no podemos burlarnos de un caballo porque no sabremos en el momento en que el caballo desarrolla también las habilidades cerebrales y el caballo puede hablarnos, dice algunos lingüistas. ¿Por qué? ¿Qué permite la teoría de Marx, con doble R, no Marx, el ruso, el alemán? ¿Qué es lo que le permite esa situación neurocerebral? La necesidad. Las necesidades hicieron al hombre antropoide llegar a un momento en que desarrollara. El hombre no usaba las manos y no usaba el vientre. El primer hombre, como sabemos muy bien, en su desarrollo cavernario quedó sumido a los árboles, vida arborícola, y de ahí se tiró y anduvo en las cavernas porque era demasiado alta la vegetación. La vegetación era demasiado alta y él no podía ver.
si venía una serpiente o venía un tigre, y por eso estaban encima de los árboles. Entonces, cuando comenzó a caminar, se le fue desarrollando los músculos del abdomen y las manos tuvieron su tiempo para también ser desarrolladas, y la vista y el oído. Dicen los antropómetras que por el desarrollo del oído pudo el hombre desarrollar la vista. Es decir, que estaban íntimamente unidos. Estamos hablando de antropología. Por eso yo le decía que esto es como para 3 horas. Si yo desarrollo todos estos cambios. Pero rápidamente se entiende lo que sucedió. Hasta que el hombre andaba solo, en grupo, pero sin comunicación, como los animales, los perros, por instinto. Entonces, cuando comenzó a desarrollar las habilidades articulatorias y fónicas, el hombre comenzó a decirle a otros hombres que había comida, y para eso usaba una voz. Habían animales cerca, de fiera. Esas fueron las primeras impresiones del desarrollo cultural del hombre, e imitando el ruido de los pájaros. La IOU, dice un lingüista francés, fueron imitaciones del ruido de las aves. Entonces, estas son explicaciones teóricas, que de dónde viene todo esto. La realidad es que el hombre se desarrolla a través de la necesidad, y esa necesidad le permitió el desarrollo del sistema nervioso y muscular, y el sistema nervioso y muscular le permitió las arrugas o corrugaciones del cerebro, y luego en esas arrugaciones apareció la sustancia gris y la sustancia blanca. O sea, el hombre se cree que tiene 180.000 años, el hombre de Cromañón 40.000 años, el hombre de Neandertal 30.000, y el hombre de la cultura 10.000 cuando apareció la escritura en Mesopotamia, en Egipto, en China, en la India. Es una cosa muy bonita si tuviéramos otro momento. Es decir, entonces el hombre se asentó, así como los animales, se asentó. Es decir, llegó un momento en que había frutas, todo cogían para allá y se asentó. Y ese asentamiento, al mismo tiempo, se llama la teoría poligenética del hombre. Es decir, hay una monogenética y una poligenética. En la poligenética, el hombre no surgió en un lugar, sino que estos grupos, lo que estoy hablando, aparecieron en China, en la India, en Egipto y en Mesopotamia, lo que es hoy Irán, Irak. Es decir, que ese grupo de hombres se asentó. ¿Por qué se asentó? Porque necesitaba de frutos y necesitaba de ríos, de aguas. ¿Cuándo nació el capitalismo? Dicen los antropólogos, cuando el hombre comenzó a negociar las aguas. Otros grupos necesitaban de este lado producto. Tú pasas si tú pagas. Esto es que yo te doy tanto de aquí y tú me das tanto de lo otro. Interesante. Dice el filósofo que el capitalismo nació cuando alguien dijo: esto es mío. Cuando no era mío, era de todos. Cuando comenzó a decir esto es mío, comenzaron las luchas, sobre todo la venta de partes de río, la venta de agua, porque no todo el mundo tuvo la misma suerte en su crecimiento. África, la India, la China y la Mesopotamia, esos grupos humanos. Estamos hablando del desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿cuándo comenzó el hombre, esos grupos de asentamiento, a tener problemas? Cuando comenzaron a inventar los dioses. Los dioses, piedra, árbol, rama, comenzaron, y uno de ellos, que entonces se fue apoderando
de la mente de los otros que le llamaban el gen, el gen, H-E-N, el gen, y ese llegó porque tenía las habilidades, las estrategias de dirigir los demás en contra de la guerra con otros. Conclusión: el origen de las ciudades del mundo está ahí, acá, Abdur, Ur. El origen de las ciudades está ahí, porque no se puede hablar del origen de las lenguas sin hablar del origen de las ciudades y sin hablar de esta etapa de cómo el hombre adquiere los sonidos y demás. Algunos estudiosos hablan de la teoría onomatopéyica, que es la imitación de los animales. Otros hablan, interesante esto, de una teoría que se llama la teoría de las emociones, que al vivir juntos comenzaron a tener problemas y desarrollaron emociones que le permitieron el desarrollo ulterior de algunos órganos. Y hay otro autor que dice lo que se llama la glotomanía psicodélica. Interesante, es imposible de creer, que los animales defecan y en la defecación producen hongos, y que hay unos hongos que se los comían, eso prehistórico, y le daban unos arranques emocionales, y que la lengua pudo haber nacido de esos arranques emocionales completamente en otro mundo. Pero la teoría más aceptable es la teoría marxista del desarrollo de la sociedad a través de la necesidad. Entonces el hombre comenzó a cohabitar con el hombre, a acercamiento, y comenzaron a participar de la comida, de la bebida, y por primera vez aparece la ideología. Ese tipo de hombre obligatoriamente tiene que llevarse bien con los demás. Entonces había una política de trabajo mancomunado unido. Interesante. Y ese trabajo mancomunado unido produjo la ideología. El marxismo establece que la lengua proviene a través de la práctica social del hombre en sociedad, de la transformación de la sociedad a través del trabajo, y de la unión de esos hombres en sociedad se produjo la lengua, se produjo la sociología, se produjo la política y se produjo la ideología que hasta ahora tenemos. Tenemos 7.000 años de civilización, 7.000 nada más, 10.000 de escritura y 7.000 de civilización. Quiero decir, en esos 7.000 años se ha desarrollado todo este panorama. ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? Ya te quedan un par de minutos. Bueno, entonces, desde el punto de vista, esto es interesantísimo, no desarrollarlo más allá. Desde el punto de vista dándole un rapidón, hicieron ciudades y vinieron los reinados. Entonces, Mesopotamia, Tigris y Éufrates tuvieron un momento de florecimiento y de esplendor grandísimo, tanto que allá fue que estuvo la Babilonia, la famosa Babilonia. La Torre de Babel fue una realidad arquitectónica en el momento, nada de cosas divinas. El asunto es que para la cultura de la época y actual también, mediante la Biblia, le expresan todo lo que aconteció, porque el hombre quería saber cómo vinieron las cosas. Pero así como está lleno Estados Unidos de torres, Nueva York, Babilonia estaba llena de torres, y los antropólogos había incluso torres tan grandes como la que se cayó, la Torre Gemela. Es decir que observa, los antropólogos se han dedicado a estudiar la base profunda. Hay una dominicana antropóloga que trabaja en eso en Egipto, pero ella trabaja más buscando asuntos de los grandes gobernantes de la Ella época. es Kathleen Martínez. Sí, Busca la tumba de Marco Antonio. Esa muchacha, sí. Bueno, pues conclusión, así rápidamente, las civilizaciones fueron progresando hasta que se estabilizaron en todo el periodo antiguo. Entonces, ya vienen los
comercio y vienen a ponerle una figura a las cosas que están colocando para cambiarla, se llama el origen de la escritura. Le ponían unos dibujos y así la ciencia establece una interpretación pictográfica sobre pintura, otras en los papiros en Egipto, es decir, figuras que interpretaban la realidad. Yo te doy esto y tú me das lo otro. El origen de la escritura está después de la lengua, pero es lengua. Y es interesante. Las tablillas encontradas en diferentes civilizaciones nos lo muestran. Entonces, de esta manera, la capacidad fue creciendo y fueron invadiéndose. Y hay dos civilizaciones que se desarrollan, que fueron los acadios y los hititas. Los acadios, que poblaron Egipto y demás, y los hititas. Luego tenemos los faraones, que fueron muy grandes en Egipto, y todo este territorio que hoy es Irán, Irak, Libia, Siria, Fenicia, etc. Después de esto, entonces tenemos la conformación del paso agigantado del comercio, lo llevó hasta la isla Creta. La isla Creta estaba habitada por los primeros griegos. Los primeros griegos, valga la redundancia de Grecia, vivían en esa isla y hacían los comercios. Entonces, esos sujetos, tan chancecitos, también ya se estaban hablando otras lenguas para allá y aparecieron los primeros intérpretes, los primeros traductores de la época. Luego, Grecia, que va creciendo, conocemos muy bien toda la ebullición del tesoro griego, y ahí nacen los tres grandes cerebros de la humanidad: Sócrates, Platón y Aristóteles. Con respecto a la lengua, Platón escribe un libro que se llama el Crátilo. Hay tres personas que no han escrito nada, sin embargo han sido grandes en la humanidad. Cristo no escribió nada. Sócrates no escribió nada. No escribió nada. Platón escribió todo lo que oyó de Sócrates. Interesante. Es decir, el desarrollo de esos grandes sujetos. Bueno, pues de ahí es muy fuerte lo que viene. Cómo entonces vinieron las primeras gramáticas a Grecia, cómo vinieron las primeras gramáticas a Roma, cómo vinieron las primeras gramáticas en la época medieval, todo el medievalismo. ¿Qué pasa con la escolástica? ¿Cómo se desarrolló la escolástica, la patrística? ¿Qué tipo de gramática utilizaron? ¿Cuándo fue griega? ¿Cuándo fue romana? Y todo esto participó de este escenario hasta el siglo XVI, siglo XV, en que Colón visita América. Pero ¿qué pasa? Que los indígenas, aztecas, chichimecas, mayas, tenían sus gramáticas, porque nadie lo visitó por acá. Entonces, ¿en qué lengua pudo hablar Colón y su gente con esos indígenas que no hablaban español? Una pregunta interesante que nadie se la ha hecho. No. Entonces, eso fue campal, porque el invasor tiene la civilización y el poder, y estos no. Entonces, hubo, por supuesto, una camisa de fuerza religiosa, una camisa de fuerza del soldado, y luego un intento de ubicación intralingüística. Y esas gramáticas, que yo llegué a ver algunas en España, un profesor allá de Valladolid, de la lengua, la llevaron a Europa, porque el fenómeno número uno, 1450, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta justamente está en el momento en que Colón descubre, 1492. Entonces el primer libro que viene para América es la Biblia. Pero entonces todas esas gramáticas van
a España un jesuita perseguido por la religión llamado Lorenzo Hernán y Panduro. Agarró toda esa gramática y escribió un libro comparándola en 300 lenguas. Es el primer dato que tiene la humanidad de la comparación de lenguas, y el método se llama Método Comparativo de las Lenguas Amerindias. Método comparativo. Lorenzo, lo pueden buscar en internet, Panduro. Era un jesuita que atacaba mucho la corte española, y la corte española lo botaron de España. Entonces tampoco lo dejaban entrar en las embarcaciones para rendir América. Y conclusión de este asunto, entonces Panduro tenía gente que le podía dar esas gramáticas, y ahí viene un monumento gramatical. Esto se convierte mucho más bonito luego, porque entonces viene el iluminismo, y luego viene el renacimiento, y luego viene por fin la ciencia, la modernidad, el 1800, donde se hizo de todo. La luz eléctrica, 1800, el tren, 1888, toda la modernidad, la penicilina, Ramón y Cajal, la célula, siglo XIX. El siglo XIX, un siglo bendecido por la humanidad, porque hasta ese momento todo andaba. Te digo que esta es una clase para 4 o 5 horas. Esto estamos hablando de una arista. Imagínate, al meternos en la arista biológica neurocientífica, hay que meternos en la neurona, con todo lo que lleva. Yo fui alumno suyo una vez, en medicina. Es decir, El maestro no, el maestro Juan Rosario Mena ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros este tema titulado Las dimensiones de la lingüística en el hombre. Un tema evidentemente súper apasionante, porque tiene un contexto muy vinculado a la historia del hombre desde la antigüedad hasta el presente. Y él ha tenido la gentileza y la genialidad de hacer ese trayecto desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y obviamente no es tan fácil tratar de encapsular miles de años en unos minutos, pero le agradecemos mucho y agradecemos su comprensión, porque ya tenemos aquí al expositor de la próxima exposición, que se llama La Central Térmica Punta Catalina, evaluación del uso de otros combustibles, del ingeniero David Medina. Pero recordamos a los aquí presentes que esta es la Feria del Libro Santo Domingo 2022 en su versión número 24, y que esta es la Casa de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde aquí se están desarrollando múltiples actividades académicas y culturales a favor de la sociedad dominicana. Su anfitrión, Eddie de los Santos,